El ejercicio 578 de Hibeler dice: ambas poleas están fijas a la flecha y conforme esta gira con velocidad angular constante. Entonces, esta es la flecha, las dos poleas son la polea en A y la polea en B, ambas están fijas y el sistema gira a velocidad angular constante. La potencia de la polea A es transmitida a la polea B, o sea que la entrada es por acá y la salida es por acá, por B. Determine la tensión horizontal T en la banda sobre la polea B. Entonces me piden hallar este valor de T. Esta va a ser una incógnita. Y las componentes de reacción X, Y, Z en la chumacera lisa C. C es una chumacera lisa. Recordemos que una chumacera lisa solo se le dibujan dos reacciones. Y en D la chumacera de empuje. O sea, en D esta chumacera es de empuje. Recuerden que chumacera de empuje se dibujan tres reacciones. Si teta, el ángulo teta acá de este tramo de la banda, en la cual corre la fuerza de 50 Newton, este ángulo teta es de 45 grados. Dice, las chumaceras están alineadas correctamente y ejercen solo reacciones de fuerza sobre la flecha. O sea, no hay reacciones de momento acá y acá, solo reacciones de fuerza. Bueno, como siempre, el primer paso en estos ejercicios es establecer las reacciones en los apoyos. Bueno, y ahí están las reacciones. Entonces, en esta chumacera lisa, solo dos, CY y CZ, no hay empuje axial, o sea, a lo largo del eje, entonces no se dibuja reacción, solo esas dos. Aquí sí hay empuje axial en esta, entonces como hay empuje axial, dibujo un DZ, quiere decir que esta fuerza hace que todo este sistema no se venga hacia acá, ¿no? Empuje axial. Y las otras dos, DY y DZ, o sea que aquí sí están las tres reacciones de fuerza, porque dice que ejercen reacciones de fuerza sobre la flecha. Listo. Y está la tensión T que tenemos que hallarla. Si contamos, tenemos 6 incógnitas. Luego el sistema es soluble porque estamos en 3D y en 3D se pueden tener máximo 6 incógnitas. Listo, ahora iniciamos el proceso de solución. Para hacer la solución voy a hacer aquí sumatoria de momentos, pero no con respecto a un punto, sino con respecto a los ejes. Entonces, inicialmente voy a tomar, por ejemplo, mi eje X, y voy a hacer sumatoria de momentos respecto a este eje X. Entonces, este es mi eje X, fijémonos, este eje X es positivo hacia acá, ahí está el lado positivo del eje X, y vamos a hacer sumatoria de momentos respecto a X. Bueno, ¿cuáles fuerzas no generan momento respecto a X? Entonces, todas las fuerzas que tocan al eje o que la línea de acción llega al eje no generan momento, o sea, este CZ no genera momento porque toca el eje, CY no genera momento. Las tres acá, miren, DY toca el eje, DX toca el eje, DZ toca el eje, bueno, DX está sobre el eje, entonces no generan momento. Entonces estas 5 reacciones no generan momento. ¿Quiénes generan momento entonces respecto a X? Pues esta fuerza de 65, esta de 80, esta de 50 y esta tensión T. Claro, y es que el eje X coincide con el eje CD, ¿no? Con esta barra CD. Y entonces si yo veo estas fuerzas, pues hacen rotar a la polea en este sentido o en este sentido. Y en este sentido, pues simplemente son momentos en X. Igual que acá, miren, acá hace rotar en este sentido, ¿cierto? La polea rotaría en este sentido debido a esta fuerza, o sea, estaría rotando alrededor del eje X, momento en X, igual acá, también se genera momento en X. Entonces estas 4 fuerzas son las que generan momento en X. Entonces vamos a calcular el momento de esas 4 fuerzas. Bueno, voy a empezar por la fuerza de 80. Entonces, la línea de acción de la fuerza de 80 es esta, ¿no? Una línea que pasa sobre la fuerza. La perpendicular que llega de esa fuerza hasta el punto o hasta el eje de la rotación, en este caso el eje de la rotación es el eje X, esa perpendicular pues será esta línea que acabamos de trazar, esta línea negra es la perpendicular. Listo, entonces, ¿cuánto momento se genera ahí? Entonces el momento serán estos 80 Newton, ¿cierto? Por la longitud de esta línea negra. Pero fijémonos que la longitud de esta línea negra pues es exactamente el radio de la polea. O sea, estos 80 milímetros por estos 80 Newton. Listo, ese es el momento porque son perpendiculares alrededor del eje X. ¿Y es positivo o es negativo? Entonces, fíjese, si yo sigo la fuerza, la rotación que ella genera alrededor del eje X llevará a esa dirección.
Entonces, esa dirección es la dirección negativa. Este es un momento en X negativo, porque si usted coge su mano derecha, deja por fuera el dedo pulgar y sigue esa rotación con los otros 4 dedos y estira el dedo pulgar, fíjese que tendría que rotar por debajo de la línea y estira el dedo pulgar apuntará en esta dirección, o sea, ese momento es negativo. Entonces, 80 milímetros por 80 newton negativo. Bueno, ahí está, 80 milímetros que son 0.08 metros por 80 newton y negativo el momento. Listo, ahora miremos el otro momento. Pues fíjense que el otro momento es el que genera la carga de 65 y está exactamente por el otro lado. Entonces, por el lado de la banda acá, la línea de acción, ahí está. Esta será la línea de acción y la perpendicular pues es esta, que nuevamente es el radio de la polea. O sea, nuevamente 80 milímetros por 65, pero si hacemos la rotación de esa fuerza será en este sentido. Si usted hace esa rotación con su mano derecha, con los 4 dedos dejando por fuera el dedo pulgar y curvando sus otros 4 dedos, al estirar el dedo pulgar apuntará hacia allá, hacia el eje X positivo. O sea que esa rotación es positiva, 65 newton por 80 milímetros positiva. Bueno, ahí está, 65 newton por 80 milímetros positiva. Listo. Dijimos que esta T también generaba momento. Entonces, la línea de acción de T, pues es esta línea, ¿cierto? Y la perpendicular que va de esa línea hasta el eje de nuestra rotación, pues es esta línea. Entonces, el momento será esta línea que corresponde al radio de la polea, que son estos 150 milímetros, ¿cierto? Este es el radio de la polea, que es este mismo radio, por el valor de T. Entonces, T por 150 milímetros. Y la rotación seguirá este sentido, ¿no? Si yo paso por debajo, hará eso. O sea que esa rotación es positiva. Entonces, T por 150 positiva. Ahí estamos, T por 150 milímetros, que son 0,15 metros, positiva la rotación. Y la siguiente rotación es la rotación que me genera esta carga de 50 newton. Y para la carga de 50 newton, entonces la línea de acción de la carga, fíjense que aquí hay algo especial, miren, la línea de acción de la carga, y la perpendicular que va de ahí hasta el eje de rotación es esta línea negra. Esta línea negra forma 90 grados acá, igual se forma 90 grados con el eje. Y el momento serán estos 50 newton de la fuerza por esta distancia, pero esta distancia corresponde nuevamente al radio de la polea, o sea, nuevamente a estos 150 milímetros. Entonces serán 150 newton por 50 milímetros. Y el sentido de la rotación pues será este, ¿no? Este será. Y si roto así, con la mano derecha, recuerden, con los 4 dedos estirando el dedo pulgar, esa rotación me va a indicar el eje negativo, o sea que esa rotación va en menos X. Bueno, y como nadie más me genera rotación alrededor del eje X, entonces ya cierro aquí igualando a 0. De acá obviamente solo tengo una incógnita que es T. ¿Cómo despejo T? Pues sencillo, hago este producto, hago este producto, hago este producto, paso el resultado de esa suma y resta, tengo que sumar y restar ahí según los signos que aparecen acá, negativo, negativo, sumo esos dos, resto ese producto, paso el resultado al otro lado y el 0,15 que está multiplicando lo voy a bajar a dividir y despejo T. Entonces al despejar T obtengo que T es 58 newton. Ese es el valor de la tensión en este lado de la cuerda, este valor de T. Entonces hemos encontrado ya la primera incógnita, 58 newton. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es sumatoria de momentos alrededor del eje, ¿no? En este caso no es alrededor del punto, sino alrededor del eje Y. Fíjense hacia dónde va positivo el eje Y. Sumatoria de momentos alrededor del eje Y. Entonces, ¿quiénes no generan momento alrededor del eje Y? Tenemos que estas tres fuerzas, de X, de Y, de Z, no generan momento alrededor del eje Y porque están justo sobre el eje. Incluso de Y es paralela al eje. ¿Quién más no genera momento alrededor del eje Y? Entonces la fuerza CY tampoco genera momento, porque recuerden que las fuerzas paralelas al eje de rotación no generan momento, entonces CY no genera momento. Esta tensión T tampoco genera momento, porque fíjense que esta tensión T es paralela al eje Y, no genera momento. Entonces, ¿quiénes sí generan momento alrededor del eje Y?
pues estas dos tensiones, la de 65 y la de 80, generan momento. Y aquí, con la tensión de 50 hay algo especial. Resulta que esa tensión tiene dos componentes. Entonces, si descomponemos el vector, bueno, entonces mire lo que hicimos. Esta carga de 50 la trasladé, son estos mismos 50. Recuerden que un vector se puede mover a lo largo de su línea de acción. La moví hasta este punto, sobre la polea. Y ahí en ese punto descompuse el vector de 50, que está diagonal, ¿cierto? En dos componentes, esta que es paralela al eje Z y esta que me sale paralela al eje Y. Como estoy haciendo sumatoria de momentos alrededor del eje Y, ¿cierto? Entonces dijimos que estas dos generaban momento, la de 80 y la de 65. Y que esta T no generaba momento por ser paralela al eje Y. De las dos componentes, bueno, fijémonos que esta es la componente en Y. Bueno, ahí está, esta es la componente en Y. Obviamente esa componente fluye paralela al eje Y, luego no genera momento con respecto a Y. Pero esta sí genera momento, esta componente en Z. Entonces tengo tres fuerzas que generan momento, 65, 80 y la componente FZ. Y como aquí el ángulo me dicen que este ángulo es 45 grados, fíjense que esta Z será esta misma Z. Y esta Z es la opuesta a 45 grados, la que queda al otro lado de 45 grados. Luego esta Z la calcularé, la hipotenusa, que son los 50 newton, por el coseno de 45 grados. Bueno, y esta de una vez, porque la vamos a necesitar más adelante, será la hipotenusa, que son los 50 newton, por el seno de 45 grados. Bueno, y entonces ahora sí podemos calcular los momentos alrededor del eje Y. Entonces el primer momento, pues esta componente en Z. ¿Cuánto momento se me genera y en qué sentido? Entonces, si yo veo esa componente, fijémonos que la línea de acción de la componente se estrella aquí con mi eje X, ¿no? Y la distancia que hay desde ahí hasta el eje Y, la distancia perpendicular, pues es esta distancia, esta que estamos señalando acá. ¿Cuánto es esa distancia? Pues son estos 200 milímetros. Entonces el momento que me genera la componente en Z son los 200 milímetros y la rotación será en este sentido, ¿cierto? Alrededor del eje Y, o sea, negativa, ¿no? Entonces si hacemos la regla de la mano derecha, pasamos por encima del eje Y, tal como me muestra aquí esta rotación con los otros 4 dedos, así rotándolos, y estiramos el dedo pulgar indicaría hacia adentro, o sea, contrario aquí a Y positivo. Entonces esta rotación será negativa y es 50 coseno de 45 por estos 200 milímetros. Bueno, y aquí está, 50 coseno de 45 por los 200 milímetros, que son 0,2 metros, negativa la rotación. La siguiente rotación. Entonces la siguiente rotación, recordemos que es la rotación que me van a generar estas dos fuerzas, ¿no? Esas dos fuerzas, fíjense, generan momento alrededor del eje Y y ambas en el mismo sentido, que sería este, ¿cierto? O sea, ambas generan momento en Y positivo, ¿no? Entonces, si ustedes hacen esa rotación con la mano derecha, con los 4 dedos, al estirar el dedo pulgar y seguir la rotación con los otros 4 dedos, la rotación aquí curva con los otros 4 dedos, el dedo pulgar indicaría hacia acá, o sea, hacia Y positivo. Entonces, estas dos son ambas rotaciones positivas. Y la distancia perpendicular desde cada fuerza hasta el eje de la rotación, pues viene a ser esta distancia, miren. Esta distancia de esta línea amarilla. Esta distancia por este lado y la misma distancia aquí por el otro lado, ¿no? La distancia perpendicular. Ahí, porque ahí es donde se cruzan las líneas de acción de la fuerza, miren. La línea de acción de la fuerza de 80 se cruza ahí y la línea de acción de la fuerza de 65 se cruza ahí. Entonces, el momento para ambas es la distancia hasta acá, que son los 450 milímetros, por el valor de cada una de las fuerzas. Bueno, y ahí está, 450 milímetros, 0,45 metros por la suma, ¿no? Porque es la suma de los dos momentos. Al hacer la distributiva me da un momento y aquí me da el otro momento. Recuerde, los momentos que se generan alrededor del eje Y por esta fuerza y por esta fuerza, las rotaciones. Entonces, ahí están positivas hacia acá. Me faltaría la rotación que genera CZ. Entonces CZ genera una rotación así alrededor del eje Y, ¿no? Que vale ¿cuánto? Esta distancia perpendicular desde CZ hasta el eje Y, que es toda esta distancia, entonces será 450, 750,
por el valor de CZ. Y la rotación, si yo sigo con mis 4 dedos, con mi mano derecha, con mis 4 dedos, hago esta rotación, al estirar el dedo pulgar me va a apuntar hacia allá, o sea, hacia Y negativo. Entonces una rotación negativa que es 750 milímetros por CZ. Bueno, ahí está, 750 milímetros por CZ. Y como ya no hay más rotaciones, no hay más quien produzca rotaciones alrededor del eje Y, cierro igualando a 0. Bueno, de acá obviamente solo hay una incógnita, que es CZ. Entonces, si hago este producto y paso esos términos al otro lado, y este menos 0,75 pasa a dividir con todo y su signo, obtengo CZ. Bueno, una cosa, aquí al fijarme, aquí coloqué mal porque esto es seno de 45. Aunque el seno de 45 y el coseno de 45 valen lo mismo, acá no sé por qué, este es el adyacente, luego este adyacente es con coseno de 45, por eso no me cuadra. Y este que es el opuesto, pues es con seno, ¿no? Que es este mismo, ya habíamos dicho que es el opuesto es con seno y este es con coseno. No me afectaría los resultados si los hubiera dejado así, ya que el seno y el coseno de 45 valen lo mismo. Bueno, al hacer las operaciones obtengo que CZ vale 77.57 newton. Bueno, y ahora fíjense, ya hicimos sumatoria de momentos alrededor del eje X, sumatoria de momentos alrededor del eje Y, entonces ahora nos queda pendiente hacer sumatoria de momentos alrededor del eje Z e igualarla a 0. Entonces vamos para el eje Z. Bueno, nuestro eje Z obviamente es nuestro eje vertical, que es positivo hacia arriba. Listo, ¿quiénes no generan momento alrededor del eje Z? Obviamente DZ está sobre el eje Z, no genera momento, DX toca el eje Z, no genera momento, DY también, o sea, las tres están ahí posicionadas sobre el eje, no generan momento. Igual las fuerzas paralelas a Z, o sea, FZ es paralela obviamente a Z, no genera momento alrededor del eje, CZ es paralela al eje, no genera momento. Las cargas de 80 y 65, fíjese que son verticales, tal como el eje Z no genera momento. ¿Quiénes sí generan momento? Entonces fijémonos, T genera momento. Esta carga FY genera momento alrededor de Z. Entonces estas dos generan momento alrededor de Z. Lo mismo que CY genera momento alrededor de Z. Entonces son esos tres momentos que vamos a calcular. Bueno, el primer momento que voy a calcular es el que genera FY. Entonces la perpendicular que va desde FY hasta nuestro eje Z, pues va a ser esta línea, miren. Esta línea azul. Es la perpendicular que va desde la fuerza en Y, mírenla, perpendicular a la fuerza en Y, y va hasta el eje Z. ¿Cuánto vale esa longitud? Pues si vemos acá, estos son 200 milímetros, que son esta misma 200 milímetros, la distancia del eje Z hasta la polea. Entonces serán 200 milímetros por el valor de la componente FY. Y esta rotación, ¿cómo es alrededor del eje Z? Entonces la rotación, miremosla, alrededor del eje Z es así. Si hago esa rotación con la mano derecha, estirando mi dedo pulgar apuntará hacia arriba, o sea que esa rotación es positiva. Luego entonces el momento son, repito nuevamente, los 200 milímetros por FY, que es 500 newton coseno de 45 y positiva. Bueno, ahí está 50, yo dije 500, son 50 newton, que es la fuerza, coseno de 45 por la distancia. Ahí está, 50 newton coseno de 45, listo. La siguiente rotación no la genera la tensión T. Entonces, línea de acción de la tensión T es esta. La perpendicular que va de esa línea hasta el eje de la rotación, entonces esa perpendicular que necesitamos es esta línea, miren. Esta sería esa perpendicular. Obviamente, acá no irá directamente al eje. O bueno, sí se puede hacer que llegue directo al eje, ¿no? Pero lo coge aquí por debajo del plano. Entonces, esa perpendicular es esta. Y entonces esta distancia, entonces será T por esta distancia. Pero esta distancia, pues fíjense que es la distancia desde el eje Z hasta la polea. O sea, siguen siendo los mismos 200 milímetros. Entonces será 200 milímetros por T. Y el sentido de la rotación alrededor del eje Z, pues será este, ¿no?
O sea, sigue siendo positivo, como la rotación de arriba, es exactamente igual, positiva. Bueno, y ahí está, 58 Newton por 0,2. Y la siguiente rotación con respecto a Z es la que me produce CY. Entonces, si yo veo CY me produce una rotación así, que en este caso, como la tengo, será positiva, irá subiendo, el dedo pulgar apuntará hacia arriba, entonces es rotación positiva. ¿Y cuál es el valor de la rotación? Pues el valor de la rotación será esta distancia perpendicular desde CY hasta el eje Z, que es la suma de todo esto, o sea 450, 750 por CY y positiva. Bueno, ahí está. Entonces 0,75, 750 milímetros por CY, y como no hay más rotaciones cierro igualando a 0, despejo CY. Entonces, como despejo, pues hago este producto, ese resultado me da positivo, lo paso al otro lado, pasa a negativo, y este 0,75 que está multiplicando va a ir ese resultado, y voy a obtener que CY es 24.89 Newton y me da negativa. El hecho de que me dé negativa quiere decir que actúa en sentido contrario a como yo la supuse. O sea, no actúa CY hacia acá, sino que actúa hacia el otro lado, hacia acá es que actúa, en el sentido contrario. Bueno, eso me lo da el signo. Y ahora me falta calcular más reacciones. Entonces ya tengo CY, Z, o sea que me faltan todas las reacciones en D, DX, DY, Z. Bueno, para eso, pues ahora lo único que me falta hacer, sumatoria de fuerzas respecto a X igual a 0, que es muy sencillo. Las fuerzas que corran paralelas al eje X, entonces miremos acá qué fuerzas corren paralelas al eje X. Está simplemente DX, es la única que corre paralela al eje X. Entonces, como es la única fuerza, entonces ¿qué tendré? Que DX igual a 0 porque no hay más fuerzas sobre X. Ahora hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces tomo las fuerzas que corran paralelas al eje Y. ¿Quiénes tenemos de fuerzas paralelas al eje Y? Está CY, está FY, ¿cierto? Está esta tensión, entonces van estas 3, y está esta reacción de Y, van esas 4. Listo. Y la sumo y la resto según la dirección. Bueno, aquí en este caso todas las tengo positivas, entonces sumaría todo. Bueno, ahí está, 50 coseno 45 Newton más CY más T más DY igual a 0. Pero CY me dio menos 24,89, entonces la reemplazo con todo y su signo. La tensión me dio 58 Newton, ¿no? Estas también son Newton. Listo, hago la operación entre estas tres, ¿cierto? Entre estas tres hago la operación, paso el resultado al otro lado y obtengo que DY tiene un valor de menos 68.465. Quiere decir que esta DY, esta reacción no va en este sentido, sino que va entrando, ¿no? Va en el otro sentido. Bueno, y listo, solo me queda hacer sumatoria de fuerzas en Z, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Entonces, fuerzas paralelas al eje Z, o sea, las fuerzas verticales. ¿Quiénes tenemos? DZ que va subiendo, FZ que va subiendo, entonces dos positivas. Tenemos estas dos tensiones, la de 80 y la de 65, negativas porque van bajando, y CZ que va subiendo. Bueno, entonces voy a reemplazar acá. Bueno, ahí está. Y entonces esto me da 32.07 Newton y me da positivo, o sea que está correcta la dirección. Y fíjense que ahí tenemos las 6 incógnitas calculadas. Bueno, pareciera que me faltara una, pero esta que me falta, que no la asombré, es DX, y es que DX vale 0. Bueno, y ahí están las 6 en amarillo, las 6 incógnitas que estaban en el problema.